Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a un nuevo encuentro con su programa Cultura para la Fe. Paz, bien y unidad para todos. Disculpen mi debilidad por las personas que nos sintonizan desde el padecimiento de cualquier enfermedad. Somos solidarios con su sufrimiento, que tiene un sentido trascendente y una explicación en el Padre al que todos pedimos que nos escuche. Dediqué el último programa de Cultura para la Fe al comentario sobre la consideración que le merecía la religión católica al parlamentario republicano Manuel Azaña Díaz Gallo, primero melindroso exalumno de los agustinos del Escorial y después conspicuo parlamentario y engolado protagonista de aquella fatua sentencia tan prepotente como imprudente de que España había dejado de ser católica, pronunciada en la sesión de las Cortes Constituyentes de la Segunda República el 13 de octubre de 1931, durante el debate del artículo 26 sobre la disolución de las órdenes religiosas y la extinción del presupuesto del clero, artículo de la Constitución anticatólica que él y un parlamento dominado por la masonería española se disponían a aprobar en las Cortes Constituyentes de 1931. Esas Cortes Constituyentes provenían de una anómala situación desencadenada por las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, que se saldaron con la victoria de los partidos monárquicos en todo el territorio nacional, aunque no en las grandes ciudades. Resultados que para nada afectaban al Parlamento Nacional, porque no se trataba de unas elecciones generales, ni por lo mismo al Gobierno de la Nación, ni a las diputaciones provinciales, ni a las mancomunidades, ni siquiera a un cambio de conjunto en la política municipal en el país, salvo que en las corporaciones locales de la mayoría de las grandes ciudades, donde no habían ganado los partidos monárquicos, gobernaría una coalición republicana y en los restantes ayuntamientos, casi todos los no urbanos, seguirían constituidos por concejales y alcaldes de los partidos monárquicos. O sea, que las elecciones municipales en toda España habían sido ganadas por los partidos monárquicos. Pues bien, este es el sorprendente caso en el que unas elecciones municipales ganadas por los monárquicos las convierten los republicanos, perdedores de las mismas, en una acción plebiscitaria que provoca un pacífico y casi festivo cambio de régimen, propiciado por el abandono de sus funciones institucionales del rey Alfonso XIII, que injustificada y atropelladamente se siente moralmente derrotado y embarca rumbo a Italia sin abdicar ni renunciar a sus derechos legítimos que tardía e inútilmente reivindica desde el autoexilio. Fue la trágica dubitación de un tibio que condenó con su tibieza a los males que siguieron para la nación. La respuesta a su regia tibieza se la proporcionarían las Cortes Constituyentes de la nueva y sorpresiva República, que en noviembre de 1932 le condenarán por perjuro, despojándole de todas las dignidades, honores y títulos de su rango, así como de todos los bienes, acciones y derechos. Por el camino quedaron los problemas no resueltos ni por la monarquía, ni por la dictadura, ni tampoco después por la propia República, a saber, los problemas sociopolíticos, los problemas socioeconómicos y los problemas socioreligiosos. Por lo que se refiere al problema religioso, la República propició desde sus primeros pasos políticos un injustificado acoso y derribo contra la Iglesia Católica,
con permanentes atentados contra sus miembros y contra sus bienes. Fueron asesinados obispos, sacerdotes, religiosos y fieles de toda condición, martirizados exclusivamente por su condición de católicos. Más de 20.000 templos y otras dependencias sacras fueron profanadas y expoliadas. Así que, lejos de dejar de ser católica, los miles de católicos asesinados en ese periodo republicano atestiguaban todo lo contrario. La fe católica estaba viva, estaba presente en los espíritus de los fieles que morían perdonando a sus verdugos y con el nombre de Cristo en los labios. Lejos de dejar de ser católica, España pasó a ser, por mártir, más católica que nunca. Una vez desencadenadas las hostilidades que enfrentaron en una guerra civil a los españoles, el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Monseñor Isidro Gomá y Tomás, privilegiado por el afecto del Papa Pío XI, promovió la Carta Colectiva de los Obispos Españoles con motivo de la guerra en España, en la que se declaraba que la guerra crudelísima que se estaba librando entre españoles era una guerra de principios, de doctrina, de un concepto de la vida y de hechos sociales enfrentados contra otros totalmente distintos, de una civilización contra otra. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra este otro espíritu. Esas eran las palabras textuales de Monseñor Gomá y Tomás. Y ese otro espíritu al que se refiere sería el causante, como inductor intelectual, diríamos, de las masacres perpetradas por muchos milicianos republicanos, culpables ellos mismos por su actitud criminal, pero claramente inducidos por otros, los patrocinadores de ese proyecto de cambio radical de paradigma religioso en España, basado en un trabajo de demolición, utilizando diversos métodos de ingeniería social, inaugurados desde el advenimiento de la Segunda República con la Constitución de 1931, redactada, como decíamos antes, por el Gobierno de la República donde una amplia representación de parlamentarios con presencia mayoritaria de los miembros de la masonería dieron rienda suelta a sus planteamientos anticatólicos. Entre las iniciativas prioritarias de aquel intento de cambio radical de la vida política y de la sociedad española figuraba la dicha decisión de extirpar y borrar de la faz de la tierra, al menos de la tierra española, todo vestigio de la Iglesia católica. Algunos milicianos más exaltados se lo tomaron al pie de la letra y perpetraron contra sus conciudadanos que profesaban la fe y la religión católicas actos de barbarie injustificable y de difícil explicación desde el punto de vista de la antropología criminal, quizá equiparable con algún antecedente de incontenido furor revolucionario, como por ejemplo el genocidio llevado a cabo un siglo y medio antes, entre 1793 y 1796, en la región francesa de la Vendée, cuya población fue exterminada porque se negó a renunciar a su fe. Esta besania asesina fue protagonizada por los esbirros de la Convención organizados en las llamadas columnas infernales durante la Revolución Francesa. Igual que los mártires católicos franceses de la Vendée de 1793 dieron su vida por mantener su fe católica, los mártires católicos españoles de la Guerra Civil Española de 1936 entregaron también generosamente su vida por la fe y el amor a Jesucristo, presente en todos ellos y motivo de su martirio. Era la recia y sincera fe católica de los mártires, la fe heredada de sus padres, la fe del pueblo español presente en aquella hora en las conciencias de los creyentes católicos.
España era católica, nunca había dejado de serlo. Y en la hora de la suprema tribulación, al precio de su vida, mantuvieron esa fe católica ante unos verdugos que por querer mantenerla les arrebataban el precioso don de la vida. No resulta fácil analizar las causas de las actitudes anticlericales de algunos españoles hasta los extremos de intolerancia e intento de erradicación de la religión católica que se pusieron de manifiesto tras proclamarse la Segunda República y su repercusión en el modo de asumir la población española sus convicciones religiosas. Lo cierto es que, desde el comienzo de las actividades de la Segunda República, se acentuó la expansión de la animadversión sectaria contra la religión católica, contra la Iglesia católica, contra todos sus miembros y contra el resto de los escasos y tasados bienes materiales aún adscritos a la institución, tras la injusta y arrasadora acción llevada a cabo el siglo XIX por la Ley de Desamortización, leas expolio, de Mendizábal, para apropiarse ilegítimamente de los legítimos bienes patrimoniales de la Iglesia católica de aquella época. Por la parte que pueda corresponder a la riqueza de la Iglesia en la actitud anticatólica previa a la persecución religiosa en la España de la Segunda República, convendría recordar escuetamente los procedimientos de latrocinio político llevados a cabo en los diferentes modos de desamortización de los bienes de la Iglesia católica, impulsados por Juan Álvarez Mendizábal en la España de 1936, 2 años después de la matanza de frailes en Madrid y Zaragoza, y 100 años antes del inicio de la Guerra Civil Española de 1936. Mendizábal, cuyo verdadero nombre era Juan de Dios Álvarez Méndez, pero por los motivos de vanidad o de lo que él creyera, se autotituló de la manera que ha pasado a la historia, como Mendizábal, fue el autor de la desamortización por antonomasia, mediante el decreto de supresión de los institutos religiosos, fechado en el Pardo el 8 de marzo de 1836, de consecuencias enormes en la historia social de España, por lo pronto, la gran hazaña de dejar en la calle, expropiados y brutalmente expulsados de los conventos y casas de su propiedad, a unos 30.000 religiosos y religiosas que los habitaban y mantenían con su trabajo monástico esas casas. A cambio, se les asignaba como compensación una hipotética renta diaria de 4 reales, pensión que la mayoría no llegó a cobrar nunca, y con eso se justificaba la expulsión de sus lugares de residencia, que fueron pignorados y subastados a beneficio de quien tuviera en ese momento medios para adquirirlos, que fue una burguesía que se benefició del expolio de los bienes eclesiásticos. Esta violenta y arbitraria desocupación con K, que hoy tiene tanta vigencia, fue inmediatamente subsanada por la ocupación, también con K, descarada, forzando compras a la baja de un número equivalente de desaprensivos oportunistas cercanos al poder progresista de la época, habilitados como nuevos propietarios por cantidades económicas irrisorias y bochornosas. Sin duda, estos hechos recuerdan y anticipan los efectos del artículo 26 de la Constitución Española de 1931 que estamos comentando. Quizá pudiera considerarse como causa del ánimo persecutorio de la religión católica por el gobierno de la República el largo periodo de influencia y de bonanza que acompañó a la Iglesia católica en sus relaciones con la corona durante el reinado de Alfonso XIII y con la dictadura de Primo de Rivera. En 1929 se celebró en Madrid el primer Congreso Nacional de Acción Católica, en el que se patentizó, según estamos comentando, por parte de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica,
un clima de exceso de optimismo sobre la unidad y la presencia del catolicismo en la vida y en las relaciones entre los españoles, llegando al extremo de proponer el matrimonio canónico católico como única fórmula para el contrato matrimonial en España. Fuera de esta visión triunfalista sobre el influjo de la Iglesia en la sociedad española, existían fuerzas disolventes contra la institución eclesial, a la que consideraban privilegiada en exceso por los poderes públicos. Ante esto, desde los primeros momentos de presencia del nuevo espíritu republicano en la vida pública española, se produjeron el 10, el 11 y el 12 de mayo de 1931 la quema y saqueo de más de 100 iglesias y otros recintos religiosos, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, pero también en el resto de España, con un resultado de desaparición y estrago de los bienes culturales y documentales en cantidad incontable, llevados a cabo con impunidad por sectarios republicanos anticatólicos, a los que el gobierno republicano socialista, con abrumadora e insólita inspiración y presencia masónicas, no le mereció mayor atención ni motivo de urgente intervención. Enseguida se sumaron nuevas medidas anticatólicas del gobierno provisional de la República, tendentes a la drástica separación de la Iglesia y el Estado, previstas en el anteproyecto de Constitución de 1931. Además de la supresión de las órdenes religiosas y del sostenimiento económico del clero católico, se fueron añadiendo la prohibición de la enseñanza religiosa, la supresión de honores públicos al Santísimo Sacramento, la secularización de los cementerios, la prohibición de cualquier asistencia oficial a los actos religiosos por parte de autoridades, la supresión de las 4 órdenes militares de larga tradición histórica, la privación de derechos civiles a la Confederación Nacional Católico Agraria, la expulsión de la Iglesia del Consejo de Instrucción Pública, del que siempre había sido piedra fundamental, la retirada de cualquier símbolo o manifestación religiosa de los despachos oficiales, de los espacios públicos y, por supuesto, de las escuelas y cuarteles. Se decretó la inmediata libertad de cultos, aunque no había más culto que el católico, la libre disposición sobre el tesoro artístico de la Iglesia, autorizando la incautación de aquellas obras de arte que, a criterio de cualquier modesta autoridad civil, pudieran correr el riesgo de levantamiento, venta o desaparición fraudulenta. Y la grave infracción de la inmunidad personal eclesiástica que ya habían sufrido en carne propia el cardenal Segura, primado de España, y el obispo Mújica en sus sedes de Toledo y Vitoria, expulsados ambos del territorio nacional por la República. De poco o de nada sirvieron estas afrentas alegadas el 29 de mayo de 1931 por el nuncio del Vaticano, Monseñor Tedeschini, en su extensa protesta ante el gobierno de la República, nota que fue plenamente ignorada, como tampoco sirvió su razonamiento sobre las reiteradas violaciones del concordato vigente con la Santa Sede o de la Constitución de 1876, la inmediata anterior a la que se estaba tramitando. En esa misma nota, el nuncio recordaba al gobierno de la República la masiva pertenencia del pueblo español a la fe católica, dado que no existen otras confesiones religiosas acreditadas en España, decía el nuncio, al tiempo que lamentaba las acciones violentas contra la Iglesia y sus miembros que quebrantaban la paz de la nación y la unidad religiosa de la España católica, que tenía el catolicismo como su religión única, verdadera y tradicional y consustancial con la magnífica y gloriosa historia del país. Esas eran las consideraciones del nuncio, Monseñor Tedeschini, a las que el gobierno de la República no se dignó responder. El miedo de la población hizo el resto.
como sucede habitualmente, con las actuaciones violentas revolucionarias o con los atentados terroristas que, como su mismo nombre indica, aterrorizan, paralizan a los ciudadanos pacíficos. El miedo alimenta la insolidaridad y la indiferencia, y también, desgraciadamente, aunque disfrazada de cobardía, algunas formas de resignación cristiana. Solo en unos pocos provocaba tanta injusticia algún tipo de protesta, inmediatamente descalificada por las autoridades e interpretada como nostalgia tradicionalista o como resistencia, obstrucción o insumisión al cambio y a la legalidad republicana. Esos que osaban protestar solían ser precisamente las víctimas del terror anticatólico. Permitan aquí una interrupción de nuestra exposición para ofrecerles un primer intermedio musical. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Orar a caridad y delfines.
adoradores, adoremos a Cristo en el Cristo, cantemos al amor, Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios Reanudamos nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. En este clima de animadversión contra la Iglesia Católica, la vivencia de la fe exacerbó los ánimos de los fieles y, ante la posibilidad próxima del martirio, propició en sus vidas un clima de adhesión incondicional a los principios y prácticas devotas católicas. Un ejemplo, entre tantos otros acontecidos, lo pone de manifiesto. Sucedió el 28 de julio de 1936, pocos días después del estallido de la Guerra Civil, cuando un grupo de milicianos subió al Cerro de los Ángeles, en la localidad madrileña de Getafe, para fusilar simbólicamente al mismísimo Jesucristo, representado en el monumento dedicado al corazón de Jesús, que se había erigido en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, 17 años antes. La idea de construir un monumento al Sagrado Corazón de Jesús comenzó tras un encuentro eucarístico realizado en Madrid a principios del siglo XX. Se debatió mucho sobre dónde debería situarse y finalmente se optó por el centro geográfico del país, es decir, el Cerro de los Ángeles en Getafe, Madrid. El monumento fue diseñado por el arquitecto Carlos Maura Nadal y las esculturas fantásticas que integraban el monumento fueron realizadas por el gran escultor Aniceto Marinas y García. Allí, el día 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII inauguró el monumento consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús con la presencia del gobierno de la nación, en ese momento el de Antonio Maura, que acudió en pleno. También con la presencia del nuncio del Papa Pío XI y junto a él 21 obispos. El rey pronunció un fervoroso discurso de consagración de la nación española al corazón de Jesús, que bien hubiera merecido que permaneciera para siempre en el corazón de los españoles. Cosa que ojalá que sea así. Transcurrieron los años con las circunstancias políticas de todos conocidas y el sábado 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. Ese mismo día, al amparo del fervor religioso que practicaban muchos españoles, 30 miembros de las compañías de obreros de San José y del Sagrado Corazón de Jesús acudieron al Cerro de los Ángeles para celebrar una vigilia de adoración nocturna. Al terminar la misa, ya de madrugada, la mayoría de los congregados en aquel acto regresaron a Madrid, a excepción de 5 jóvenes voluntarios que se quedaron en el cerro para proteger el monumento que ya había sido señalado anteriormente como objetivo a profanar por individuos pertenecientes al Frente Popular. Los moradores de una finca cercana les denunciaron al verles rezar el rosario y bendecir la mesa antes de comer. Por este grave delito, el 23 de julio fueron asesinados por milicianos republicanos que se burlaron mientras les ametrallaban de sus vivas a Cristo Rey mientras les disparaban. Los cadáveres permanecieron abandonados en la explanada del cerro. Como recordaba al comienzo de este pequeño relato, el 28 de julio, 5 días después de este crimen, regresaron de nuevo los milicianos y procedieron a fotografiarse mientras fusilaban literalmente la estatua de Cristo que coronaba el monumento. A continuación procedieron a derribar y reducir a escombros todas las imágenes piadosas integradas en el monumento, utilizando cinceles, cables tirados por un tractor y finalmente con dinamita.
los milicianos provocaron 5 explosiones más para derribar por completo el monumento, y aún les costó algunos días destruirlo completamente. Para más escarnio sacrílego, la cabeza de la estatua del Sagrado Corazón que coronaba la obra monumental del cerro anduvo rodando por las calles atada a un tiro de caballo entre las burlas de los causantes y la indiferencia de los transeúntes. Un odio y un ensañamiento semejantes contra la religión católica, sus fieles y sus símbolos, no hacen más que proclamar el profundo arraigo de la fe en aquellos a quienes pretendían escarmentar, neutralizar o eliminar, todos ellos mártires confesos de su fe católica que les condenaba a morir por proclamarla. La masacre de los católicos españoles recuerda la era de los mártires cristianos de los primeros siglos de existencia de la Iglesia de Cristo, durante las persecuciones decretadas por los emperadores romanos contra los primeros cristianos. Aquellas masacres hicieron proclamar a Tertuliano su famosa profecía de la nueva fe: la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos, tal como sucedió y ha seguido sucediendo en la historia de la Iglesia. En su imprescindible historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, Monseñor Antonio Montero Moreno, que vivió de 1928 a 2022, que fue antiguo arzobispo de Mérida, Badajoz, y que falleció en junio de 2022, ofrece un relato escalofriante de los delitos de odio y de sangre cometidos contra los católicos españoles entre 1936 y 1939. La estadística de personas consagradas a Dios sacrificadas en la persecución religiosa, principalmente durante los primeros meses del comienzo de la contienda civil, fueron las siguientes: 13 obispos asesinados, 4.184 sacerdotes seculares asesinados, 2.365 religiosos asesinados y 283 religiosas asesinadas. Ascienden al menos a 42 las diferentes órdenes y congregaciones religiosas cuyos miembros fueron martirizados por centenares a causa del odio anticlerical y anticatólico. Significativamente, más de la mitad de los religiosos asesinados estaba dedicada a la enseñanza en colegios católicos, obras parroquiales o universidades. A estos pobres mártires de su fe católica ya les había estigmatizado previamente el apartado 4 del artículo 26 de la Constitución de la República de 1931, que prohibía a las órdenes religiosas ejercer actividades directa o indirectamente relacionadas con la industria, el comercio o la enseñanza. Ofrece un notable interés la estimación relativa de estas cifras frente a los efectivos personales con que contaba en nuestra patria la Iglesia de 1936. Por datos del Anuario Vaticano sabemos que ese año existían en España 29.902 sacerdotes seculares. Ello significa que la guerra, a pesar de afectar solo a una parte de las diócesis españolas, supuso una quiebra general de más de un 14% de los sacerdotes. Fueron, por tanto, bastantes más que diezmados. Respecto a los religiosos, las últimas estadísticas del catálogo Subirana señalan, en 1925, un total de 11.436 profesos. Teniendo en cuenta que en el decenio inmediato a dicho año hubo un declive de vocaciones religiosas en todo el territorio nacional, cabe calcular en unos 10.000 los religiosos que había en España al comienzo de la Guerra Civil. Partiendo de esa estimación, la cifra final de pérdidas en vidas humanas sesgadas por el terror anticlerical y anticatólico supone un 23% sobre el total de los efectivos. Eliminaron la cuarta parte de los religiosos españoles consagrados a una vida de oración, trabajo y austeridad. Son, sin embargo, engañosas estas consideraciones generales, puesto que el fenómeno persecutorio estuvo circunscrito solo a media España, el territorio bajo dominio republicano, y por lo mismo
la intensidad relativa de las pérdidas fue considerablemente superior. En la estimación del porcentaje de sacerdotes asesinados del conjunto de los de cada diócesis se aprecia el carácter punitivo contra los sacerdotes de la Iglesia Católica que supuso la persecución religiosa en muchas diócesis. Solo como una escueta muestra citaré, con el libro de Monseñor Montero, que en la diócesis de Barbastro el porcentaje de víctimas entre los sacerdotes seculares fue del 87,8% del censo. De 140 fueron asesinados 123. En la diócesis de Lérida, el 65,8%. 270 asesinados de un total de 410. En la diócesis de Tortosa, el 61,9%, 316 asesinados de un censo de 510. En la sede de Segorbe, el 55,4%. Fueron asesinados 61 sacerdotes de los 110 que había. Dejo aquí con permanente asombro y dolor ante la escandalosa impunidad con que se produjeron los crímenes esta fría estadística de la sangre derramada. La memoria histórica sobre este comportamiento inaceptable, dirigido contra unos pacíficos ciudadanos inocentes e indefensos, por el hecho de vestir un hábito o una sotana y profesar una fe anclada en prácticas morales como la de perdonar las ofensas, es decir, por el hecho de ser católicos, era bien conocida por sus verdugos, que sabían que no opondrían resistencia, lo que hace aún más abominable y cobarde la actuación de quienes perpetraron la masacre con tanta hazaña como ausencia de argumentos para cometerla. Fruto de ese sangriento descaro y de la impunidad consiguiente es el relato de una de aquellas detenciones. Decía el atestado: a plena luz del día caminaba por la calle de Serrano, así decía el atestado, el interfecto, que iba vestido con hábito religioso. Ante semejante provocación fue detenido en el acto y trasladado, etcétera, etcétera, etcétera. Se negaba cínicamente el número y la crueldad de las ejecuciones. Se trivializaban con burlas la actitud sumisa y el miedo que generaban las amenazas de sufrimiento y de muerte para muchos de los clérigos y religiosos apresados, y con destino a un triste final del que cruelmente les hacían dudar, pero que inexorablemente ejecutaban. Miedo todo, zozobra toda. Pocos o ningún rasgo de humanidad en los verdugos, pero ni una apostasía entre los mártires. Y siempre todo el perdón a quienes les masacraban. Un perdón que resuena aún a día de hoy, grandioso y emocionante en nuestras conciencias cristianas católicas, pero no en otras muchas conciencias empeñadas al parecer en negar y reescribir aquella desgarradora historia a su conveniencia. La intensidad del odio profesado a la religión católica llevó a sus acosadores a ensañarse con las víctimas inmediatas, antes y después de quitarles la vida, y a continuar, en otras ocasiones, con la profanación de las sepulturas eclesiásticas ubicadas dentro de los recintos religiosos, las iglesias y conventos previamente asoltados, para organizar con los cadáveres exhumados, algunos momificados, otros con sus osamentas cubiertas aún con restos de piadosas vestiduras clericales con que fueron inhumados en su día, para realizar, una macabra exposición pública a la vista de todos los que transitaban por el lugar, completadas por desfiles de los profanadores ridículamente revestidos en esas ocasiones con las solemnes vestiduras expoliadas que se utilizaban para el culto religioso. También causaron la destrucción de innumerables bienes del importante patrimonio arquitectónico, monasterios, colegiatas, conventos, iglesias, ermitas, o de el patrimonio artístico, tallas policromadas, pinturas y majestuosos retablos de los artistas más renombrados, como Juan de Juanes, Tiziano, Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena, Francisco Salcillo o José María Sert. Igualmente finísimos tapices flamencos, suntuosos artesonados, rejerías y forjados, mobiliario
mobiliario de talla exquisita, orfebrería religiosa, así como todo tipo de objetos y ornamentos sagrados. Y, como no, también de estragos documentales, bibliotecas y archivos de enorme valor histórico, pergaminos antiquísimos, incunables y otras joyas literarias, todos pertenecientes a la Iglesia Católica. Y todo ello como parte de una herencia secular mantenida y custodiada hasta entonces, responsable y entrañablemente, por los diversos organismos eclesiásticos, que resultó expoliado y destruido. Un testimonio ilustrativo de los cientos de desmanes cometidos contra el patrimonio cultural de la Iglesia y también de la humanidad civilizada pueden ser estos dos que citamos. El primero en la Catedral de Cuenca, donde se promovió el incendio y la total destrucción de 10.000 volúmenes que albergaba la biblioteca, ubicada dentro del recinto religioso catedralicio, entre los que se encontraban joyas de incalculable valor irreparablemente perdidas, como el espectacular y único Catecismo de Indias. El segundo de estos testimonios, acontecido en la localidad zaragozana de Fuentetodos, el pueblo donde en 1746 nació Francisco de Goya y Lucientes, que hoy no llega a los 150 habitantes, entonces debía rondar los 400. En este pueblo irrelevante, de escasa población, también se destruyó su patrimonio artístico y se quemaron las pinturas más antiguas del genial pintor Goya, que estaban en las puertas de madera de una cámara relicario que se guardaba en la iglesia parroquial del pueblo natal del gran artista español. Todos estos bienes culturales, destruidos por ser símbolo y permanente recuerdo de la presencia benéfica de la Iglesia Católica, proclaman que la fe ha sido, a lo largo de la historia de España, de Occidente y de la humanidad, la mayor y, en algunos casos, la única generadora de cultura. Cultura para la fe es el título de este programa. Ahí tienen una de las razones de por qué optamos por denominarlo así. Contrariamente al maltrato prodigado a la Iglesia Católica, es de señalar que, aunque fueran colectivos mucho menos numerosos que la población católica, ninguna de las restantes confesiones religiosas presentes en el territorio nacional sufrió la menor molestia ni daño de sus miembros o de sus bienes. En concreto, las iglesias protestantes no fueron atacadas y permanecieron abiertas. Según el historiador Arnold Toynbee, había en España en ese momento unos 6.000 fieles protestantes que no fueron acosados ni siquiera importunados porque la extirpación de las raíces religiosas españolas iba exclusivamente dirigida a la que encarnaba la Iglesia Católica. Para completar este sombrío panorama, recurro a la opinión autorizada sobre el catolicismo de José María Gil Robles, testigo privilegiado de los acontecimientos de aquellos días en que se implantó la República en España y protagonista singular como líder de una opción política republicana moderada a la que el sectarismo de otras opciones políticas republicanas muy radicalizadas impidieron el acceso al gobierno, aunque habían ganado las elecciones. Decía Gil Robles: tuve que vivir los primeros momentos de la República, duros y amargos, que pusieron a prueba el catolicismo español en el año 1931. Una sociedad amedrentada, una sociedad deshecha, los partidos políticos pulverizados, las organizaciones sociales quebrantadas, el temor dominando los espíritus. Y continuaba: cometió la República el error fundamentalísimo y básico de inspirarse en una política persecutoria. Y ahí sí respondió el sentimiento católico de los españoles. Mucho más que a bajos sentimientos conservadores, obedeció la reacción española al sentimiento religioso herido. Aquel fue un movimiento en el cual los españoles supieron poner por encima de todas las otras consideraciones el culto a sus creencias. Les falló, sin embargo, una falta suficiente de sentido social. Lucharon por la religión, pero no lo suficiente para llevarlo a lo profundo de las capas de la sociedad española. También él se incluía en esta actitud.
que reprochaba desde el punto de vista de la carencia de extensión social al catolicismo español. El movimiento nacional y el régimen político surgido de él, seguía Gil Robles, concluyó con el problema religioso en el sentido de acabar con los perseguidores. Sin embargo, los católicos, que bajo él pudieron tener unas grandes posibilidades de actuación en la sociedad, lo sustituyeron por la fácil salida de la sociedad de consumo, de la elevación del nivel material de las clases humildes. Pero no elevaron hasta ellas una transformación profunda de las estructuras socioeconómicas. Esa oportunidad se perdió y se despertó en los sectores elevados, en los cuales se nutren los elementos católicos, un espíritu materialista, un pragmatismo que lleva a la equiparación, como si fuera una ecuación, de la utilidad y de la verdad. Se le ha dado a la sociedad española y a sus clases directivas la sensación de que basta con procurar los beneficios materiales para que se consiga la paz espiritual. Estos años de paz se perdieron. No le imputó las culpas al régimen, se las imputó a la sociedad española y se las imputó a los católicos que creyeron que todo lo tenían resuelto. Se olvidaron de los años de persecución y no creyeron que esos años podrían volver. Así se expresaba Gil Robles. Y ahora permitan una nueva interrupción para ofrecerles un segundo intermedio musical.
de nuevo con ustedes, hablando del catolicismo en España. Este es el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. En esta última parte del programa de hoy haré alusión a la actitud y al comportamiento oficiales del Estado español con respecto a la Iglesia Católica Española desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad. Con el final de la Guerra Civil terminó también la persecución religiosa de que había sido objeto la Iglesia Católica Española, y el gobierno del nuevo Estado español, tras el cese de las hostilidades, estableció una estrecha colaboración entre el Estado y la Iglesia. El nuevo régimen consideró a la Iglesia Católica como parte esencial de la identidad nacional, y las instituciones públicas integraron ritos religiosos y símbolos católicos en la vida oficial como expresión del orden moral del nuevo Estado. La religión católica fue declarada religión del Estado, protegida oficialmente en el Fuero de los Españoles de 1945. El régimen reforzó estos vínculos con el Concordato de 1953 con la Santa Sede, que dio poderes e ingresos públicos a la Iglesia, que consiguió también exenciones fiscales, control de la enseñanza religiosa, competencia en los enlaces matrimoniales y posibilidad de que el Estado participara en nombramientos eclesiásticos con su plácet en las ternas de candidatos que se presentaban. La jerarquía católica mantuvo una posición dominante en la sociedad y en buena parte de las décadas de posguerra apoyó la situación política creada tras la contienda. La Iglesia actuó como vehículo de cohesión social y moral tradicionalista, influyendo en la educación, en la familia y en la moral pública. El Concilio Vaticano II, que se desarrolló, como bien saben ustedes, entre 1962 y 1965, supuso un gran revulsivo para los fieles católicos de todos los países, y en algunos, como en el nuestro, tuvo más impacto en algunos de sus decretos conciliares que en otros. Tal fue el caso en España del decreto sobre libertad religiosa, que en algunos obispos, como fue el caso de Monseñor Lefebvre, planteó algunos cuestionamientos que desgraciadamente persisten en la actualidad, por lo cual siempre invocamos como un bien y como una expresión de deseo a satisfacer con la mayor rapidez posible el tema de la unidad en la Iglesia. En cualquier caso, conviene tener presente la definición de libertad religiosa que hace el Concilio sobre lo que significa la misma en el punto 2 del apartado A de ese decreto sobre libertad religiosa que aprobó el Concilio. Dice: la libertad religiosa consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, todo dentro de los límites debidos. La libertad de culto sería la manifestación externa de la libertad religiosa. Durante el periodo de la transición a la democracia, entre 1975 y 1978, se fue produciendo una redefinición de las relaciones con la Iglesia, iniciándose un proceso gradual de separación entre la Iglesia y el Estado mediante una serie de cambios institucionales. Con la apertura de la transición política, el Gobierno y la Iglesia empezaron a negociar la modificación del marco jurídico heredado del Concordato de 1953 para adaptarlo a los nuevos principios democráticos y de libertad religiosa. En 1978 se aprobó la Constitución española, que consagró la libertad religiosa y de culto, eliminó la religión oficial del Estado y proclamó la aconfesionalidad del Estado. La literalidad del artículo 16.3 de la Constitución española de 1978 es la siguiente:
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Comparativamente, en algunos de los países de nuestro entorno, el modelo de relación Iglesia-Estado es el siguiente. En Francia, un modelo de laicidad estricta. En Italia, una cooperación privilegiada con la Iglesia Católica. En Alemania, un modelo cooperativo con impuesto religioso. En Portugal, un laicismo creciente. Y en España, pues ese modelo híbrido confesional, pero con herencia concordataria. La mención expresa a la Iglesia Católica en el artículo 16.3 de la Constitución Española del 78 trató de recoger fielmente la realidad de las creencias religiosas de la sociedad española en el momento de redactar la norma suprema. Esto es, la religión católica como religión mayoritaria que es. Pese a ello, a partir de 1992, se fueron suscribiendo diferentes textos legales que incorporaban acuerdos de cooperación con aquellas confesiones religiosas distintas a la católica que se iban asentando en el país. Entre 1976 y 1979 se firmaron una serie de acuerdos entre España y la Santa Sede que reformaron el Concordato de 1953 para ajustarlo a los principios constitucionales de la nueva democracia. Estos acuerdos establecieron bases jurídicas para la libertad religiosa, la educación religiosa, la asistencia religiosa, por ejemplo, en el ejército o en los hospitales, y también respecto a determinados aspectos económicos, manteniendo, sin embargo, un trato privilegiado para la Iglesia Católica. La jerarquía eclesiástica jugó un papel activo y mayoritariamente colaborador con la transición democrática, impulsando una adaptación de la Iglesia a un contexto constitucional de libertad religiosa. Desde la Constitución de 1978 hasta la actualidad, el Estado español ha mantenido la aconfesionalidad como principio, pero con factores que han matizado la relación. En los últimos años, los gobiernos españoles han intentado avanzar hacia una mayor laicidad, por ejemplo, revisión de sanciones fiscales y laicidad educativa, aunque con resultados parciales y lentos, dada la solidez de los acuerdos vigentes y la negociación política necesaria para modificarlos. En una próxima ocasión abordaremos cuáles han sido los cambios más importantes en la práctica de la religión católica en España y en qué estado se encuentra la práctica de la fe católica en la actualidad en nuestro país, así como las causas de la evolución social de las creencias religiosas, de la cultura y de los valores tradicionales. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Cultura para la Fe. Tengan todos ustedes paz, bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.